Amigos, muy buenas noches. Estamos en el programa Revelando la Historia, que como usted sabe, se transmite los viernes a las 8 de la noche y se repite el domingo a las 10 de la noche también. Y pues nos da mucho gusto que nos permita usted entrar en su casa. Quiero presentarles esta noche a la licenciada Guadalupe Vera, Lupita, que le decimos con afecto a las personas que le tenemos gusto de conocerla, porque ahora la vamos a presentar por algo que es muy interesante. Primero voy a dejar que se presente. Lupita, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, arquitecto. Muy buenas noches. Un honor estar con usted. Bueno, el honor es realmente para mí. Miren, amigos, pasa esto. Hace unos días, el Instituto Estatal Electoral conmemoró los 60 años, los 60 años del voto, de que del Congreso de la Unión aprobó el voto activo ya de la mujer en la política. Esto sucedió en la época de don Adolfo Ruiz Cortines. Qué cosa tan rara, y a lo mejor usted no lo sabe, pero es que antes, estamos hablando del año 1953, antes la mujer no votaba. Fíjese, aunque no lo crean los jóvenes que nos ven, yo agradezco mucho a los jóvenes que nos vean, porque para ellos y para todas las personas, por supuesto, pero los jóvenes me interesan mucho. No tienen ellos la menor idea de por qué la mujer no votaba. O sea, ¿cómo? Se supone que la mujer debe haber votado siempre, desde que México es México en 1821 y desde que hubo una primera, segunda o tercera elección. No, amigos, las cosas eran muy diferentes, eran muy raras. A la mujer se le desplazaba y se le ocultaba. A la mujer se le cerraban puertas. De eso comentaremos más adelante. Pero bueno, el Instituto Estatal conmemoró los 60 años de que se le otorgó, y digo eso de otorgó, se me hace, hasta la palabra me molesta, de que se le reconoció el derecho de votar a la mujer, que no es lo mismo. Y entonces convocó a un concurso de ensayos sobre este tema. Y la licenciada Guadalupe Vera fue la que ganó ese concurso. Además, también el Instituto Estatal Electoral mandó a elaborar un documental en el que tuvimos la fortuna de participar 4 integrantes o miembros de la Academia Hidalguense de la Historia, que son en este orden, 3 integrantes y una maestra. De los integrantes de la Academia fue, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera. Después, integrante de la Academia también el licenciado Raúl Arroyo, y después el arquitecto Luis Corrales, que es su servidor, y la maestra Elvira Hernández Carballido, que es una extraordinaria maestra, doctora, por supuesto, que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero también trabaja en México, y que es una persona que conoce mucho el tema y que es muy agradable. Yo he tenido una gran sorpresa al encontrarla y conocerla. Hicimos un documental que este programa también va usted a ver el documental, pero también vamos a tener una entrevista con la licenciada Lupita Vera. Ya para darle terminación a esta entrada, le dejaré a que Lupita se presente con nosotros. Por favor, Lupita. Muchas gracias, arquitecto. Pues soy Guadalupe Vera, soy nacida en Pachuca, Hidalgo. Qué bueno. Radicada muchos años, mi familia es de Zacualtipán, de Ángeles. Entonces, bueno, pues a los 17 años vengo a vivir aquí a Pachuca. Soy por convicción feminista desde los 9 años. Entonces tengo muchos años de trabajar en temas que tienen que ver justamente con los derechos de las mujeres. Cuando Lupita ganó el concurso fue una ceremonia muy bonita que se hizo en el Salón Finestra, que lo organizó el Instituto Estatal Electoral, y Lupita dio su discurso por ser ella la ganadora, discurso que a mí me llamó mucho la atención, porque ahí nos explicaba, y es lo que quiero para empezar la entrevista preguntarle, que nos explique exactamente lo que nos decía hace un momento. Ella es feminista desde niña. ¿Por qué? ¿Por qué su madre la alentó? ¿Cómo nació en usted, Lupita, ese afecto no solo por rescatar, preservar, luchar por los derechos de la mujer, sino estudiar el asunto a fondo? Con mucho gusto, arquitecto. Bueno, tengo la fortuna de tener en mi familia mujeres que desafiaron los estereotipos de su época. Mi bisabuela fue una de las primeras maestras rurales que hubo en este estado, fue Nazaria Sánchez. Ella estuvo casada con Abel Partido, quien fuera presidente municipal en los albores del siglo pasado allá en Zacualtipán.
Entonces mi abuela Nazaria... O sea, del siglo XX. Así es. Mi abuela Nazaria no relegó para nada, no se relegó al hogar. Ella siendo madre de 4 hijos, le insisto, de las primeras maestras rurales. Ella recorría de 8 a 18 kilómetros todos los días cargando a los hijos, y cuando mi bisabuelo fue presidente municipal, ella pues tuvo una participación muy activa. Ella empezó a organizar a las mujeres de aquella época, empezó a darles pues las nociones de lo que pudiera ser la lectoescritura. Y bueno, pues todos los conocimientos que ella tenía, no solamente se los impartía a la niñez de aquella época, sino también hacía partícipe de ellas a las mujeres. Eso pues era todo un hito en aquellas épocas. Sí, claro. Su hija, mi abuela materna, doña Regina Partido, también fue una mujer que desafió convencionalismos. Ella es quien realmente me infundió ideas feministas a muy temprana edad. Cosas tan simples como decir, hija, tú no estás para que te escojan, estás para que escoger, ¿no? Tú tienes que decidir con quién hacer tu vida. ¿Y qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres hacer y con quién lo quieres hacer? Esa era una de las ideas fundamentales. Otra idea que siempre me repitió con mucha insistencia fue sobre todo que las mujeres siempre debemos conservar nuestra independencia, tanto económica como emocional. Entonces fueron ideas con las que yo crecí, que no eran comunes. Por ejemplo, ella estaba totalmente en contra de un ritual social muy extendido, que es el festejo de los 15 años, por ejemplo. Sí. Ella estaba totalmente en contra de ese ritual social y me decía, es como ofrecer a las hijas, tú no vas a tener 15 años. Eso es lo que le voy a decir, mire. Eso de hacer una fiesta de 15 años para presentar en sociedad, así dicen, a la hija, es algo parecido a decir, bueno, miren, ya mi niña ya es una mujercita, a ver a quién le va llamando la atención y que va y le digo, pues, no, ¿qué es eso? Si no son que... Yo digo que ahora debería cambiarse la fiesta de los 15 años por la de graduación de una carrera. Esa sí vale la pena. Miren, mi hija acaba de terminar su carrera, tiene 21, 22, 23 años y ahora sí la presento, no a la sociedad, la presento al gremio académico, al gremio universitario. Eso es lo que se debía hacer, o la que estudia para maestra, o la que estudia para otra cosa, porque la mujer está llamada a otras cosas, no nada más a ser, como decimos, pareja de alguien, sino para ser protagonista directa en las cuestiones de la vida en general. Perdón, Lupita. Así es, arquitecto. Entonces, bueno, básicamente yo crezco con estas ideas y sobre todo pues con la firme convicción de que las mujeres somos iguales en cuanto a nuestros derechos humanos que los hombres y que siempre tenemos que defenderlos. Entonces a mí me dan esta educación realmente con mucha firmeza de convicciones en cuanto a la igualdad. Mi abuela fue una mujer muy justa, pero principalmente siempre veló por los derechos de las mujeres porque somos y seguimos siendo las mujeres quienes estamos en posición de desventaja frente a los hombres. Entonces, pues yo les digo que soy una feminista hecha en casa, porque realmente es muy reciente que tenemos la posibilidad de realizar estudios de género formales, que afortunadamente ahora los tengo, pero bueno, hace 15 años no había la posibilidad de estudiar una maestría en género, por ejemplo. Entonces, las feministas de mi época tuvimos que ser feministas autodidactas, feministas hechas con las lecturas, feministas hechas con los ejemplos de las mismas mujeres que teníamos en nuestra casa. De cualquier manera debe haber sido muy interesante, Lupita. Sí lo fue. Andar buscando textos relativos al género, andar investigando. Antes, pues en libros, ahora en la internet, experiencias en otros países que también son muy interesantes y didácticas. Debe haber sido interesante todo eso que nos comenta. Fue muy interesante y además el único recurso realmente al que yo podía apelar era la historia, justamente. Porque precisamente al no haber tanta difusión como ahora de materiales en la internet, pues el acceso que yo tenía era una biblioteca, ¿no? Entonces el acceso que me daban a los libros, pues eran libros de historia. Entonces yo me dediqué toda la vida, desde muy temprana edad, justamente a leer historias de mujeres. Historias de mujeres. Entonces, esa fue como mi formación feminista que tuve, que yo decía, bueno, ¿qué las hace especiales? ¿Qué las hace participar? ¿Qué las hace rebelarse? ¿Qué las hace ser determinadas y no tener temor
a romper los estereotipos de su época. Entonces yo desde muy niña me dediqué justamente a leer historias de mujeres, mujeres que hicieron historia, y pues ese era el recurso al que yo tenía acceso en una biblioteca pública. Muy bien, qué interesante. Bueno, Lupita, ¿y luego qué? ¿Usted estudió una carrera? Yo estudié una licenciatura en administración. Yo hubiera querido ser antropóloga social, pero bueno, no había la carrera en ese momento en la capital del estado. La situación era también un poco el temor de la familia de decir no queremos que te vayas más lejos. Estudié la licenciatura en administración en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También tengo estudios de una maestría. Oiga, Lupita, antes decían los papás, no queremos que te vayas más lejos. Sí. Imagínese ahora, no queremos que te vayas ni de la ciudad, porque como están las cosas en materia de seguridad, da más miedo. Afortunadamente, la cultura y la academia han llegado a Pachuca. Afortunadamente, y ahora hay todo género de carreras en Pachuca. Sí. Y si no, pues está la red. Pero bueno, afortunadamente ahora muchos se quedan a estudiar y en Pachuca hay buenos estudios. Yo también tuve que irme porque no había arquitectura cuando yo quería ser arquitecto. Tenía 17 años y en Pachuca no había una sola carrera de arquitectura y me fui a hacer la UNAM. Bueno, ahora afortunadamente hay 5 carreras de arquitectura en Pachuca, pero perdóname la interrupción. Y luego Lupita estudió licenciada en administración. Administración de empresas, he trabajado tanto en la iniciativa privada como en el sector gubernamental, siempre, insisto, trabajando en organizaciones de la sociedad civil que, bueno, donde brindamos apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia. Y bueno, pues recientemente, hace 3 años, tuve la oportunidad de cursar un diplomado en género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Capítulo México, y bueno, de ahí a la fecha es donde he tenido la posibilidad ya de tener una educación formal en género. En género, qué bueno, Lupita. Muchas gracias. Eso le permitió a la licenciada Vera obtener el premio que les digo, del que platicaremos en el bloque próximo. Amigos, ya estamos aquí de regreso otra vez. Miren, vamos a ir a ver un video, el que les mencionaba yo que grabamos y que fue pasado en la ceremonia en donde se premió las ganadoras, entre ellas Lupita, de los ensayos que se presentaron con respecto a la del voto femenino. Veamos el video y regresamos, amigos. En mi tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad. Y antecedentes muy importantes de las mujeres en la participación política y en esta lucha por el voto femenino, pues hay un contexto muy general. Cuando tú ves muchos de esos recuentos históricos, pues hablan principalmente de la presencia de algunas mujeres como Juana Gutiérrez de Mendoza, Hermila Galindo, por ejemplo Elisa Acuña, que es una mujer hidalguense, pues ellas desde 1908, 1909 ya hacían votos, ya hacían una presencia importante, marchas, para pedir la participación política de las mujeres. En 1975, por primera vez, el Congreso del Estado tiene 2 mujeres en la legislatura. Sin embargo, en 1975 desaparecen los poderes del Estado y entonces, a la siguiente elección, volvemos al número de una mujer. Y así se va a mantener hasta 1996, cuando por primera vez la legislatura tiene 6 mujeres. Y van a pasar de 96 a 2013, pues más de una década, para que eventualmente tengamos casi
el 30% de mujeres en la legislatura. Yo me muero de a de veras si me echan un lazo, si me echan un grito, en medio de los gritos, y allá en la trinchera, allá donde quieras, me muero de veras por mi pabellón. Aquí en el estado de Hidalgo hay una mujer muy representativa que fue Enriqueta Monsalvo. Enriqueta Monsalvo, pues yo la llamaría una luchadora social hidalguense que, siendo una jovencita, escucha, sabe de esta situación de luchar por el voto femenino y se va a la Ciudad de México. Y pues participa en unas marchas, escucha a las mujeres significativas de esa época y ella se compromete a traer mujeres de Hidalgo al estado, al Distrito Federal, pues para pedir el voto de las mujeres. Hoy cuando hablamos de que tenemos un proceso electoral, de que las mujeres votamos, de que las mujeres somos susceptibles de poder ser elegidas para representar a la población como diputadas, como senadoras, o la posibilidad de ser gobernadoras que hemos tenido en México, o bien regidoras o presidentas municipales, pues pensamos generalmente en las leyes y en el contexto actual, pero pocas ocasiones reflexionamos sobre el antecedente para que esto fuera posible. Y ese ámbito no es otro más que la guerra de independencia. Allí es cuando por primera ocasión la mujer va a ser partícipe de toma de decisiones, aunque no sea explícito, pero de alguna manera está involucrada. El caso que mejor conocemos y que está debidamente documentado es el de doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Qué hubiera sido de este país mucho mejor si esta libertad que se le dio a la mujer de participar hubiera sido, digamos, coincidente con la independencia? En la independencia tuvieron mujeres destacadísimas. Yo tengo una relación de 20 mujeres que participaron en la guerra de independencia. Y aquí en Hidalgo, en Huichapan, doña Manuelita Paz, las familiares de los Villagrán, participaron en esa, fueron hasta fusiladas a veces. Otra mujer muy conocida es Leona Vicario, que igual que Josefa Ortiz de Domínguez tuvo que estar recluida, perdió su libertad por involucrarse en la insurgencia. Los insurgentes eran hombres con familias. Había mujeres en esas familias, hermanas, madres, esposas, hijas, que se tenían que involucrar aunque fuera de manera indirecta. Hay una historia encantadora de la primera mujer en este país, esto fue en México, que se pudo titular de medicina, y le diré rápidamente qué pasó. Siempre la discriminaron en la escuela de medicina. Los doctores decían, ¿qué está haciendo esta señora aquí? ¿Quién la dejó entrar a estudiar medicina? Y así la discriminaron. Ella estuvo luche y luche, se amparó precisamente en don Porfirio, y don Porfirio la respaldó un poco y terminó la carrera. Y cuando se iba a titular, el día de la titulación, le habían colocado uno de los más pequeños y oscuros salones de la escuela de medicina, para que era la mujer que vaya ahí, esa que tiene, y se va a titular porque ya nos obligaron, ¿verdad? Porque exíjanle mucho en su examen, nada más que la señora era muy brillante. Y le avisó al secretario particular de don Porfirio Díaz que se iba a titular ese día en la tarde en la escuela de medicina, y don Porfirio dijo, voy, dígale que voy a estar presente. Cuando en la escuela supieron, pues cambiaron y entonces le dieron el mejor lugar, los reflectores y las luces, y se recibió con brillantez, porque era una persona muy brillante. Es la primera mujer doctora en México hasta el final del siglo XIX, ¿no? Entonces imagínense cómo estaba todo. Y eso era en el Distrito Federal. Imagínense en la provincia era peor, ¿no? Pero después viene la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana por sí de facto es un asunto violento, masculino, de guerra. La participación de la mujer en la revolución es importantísima, porque es la primera revolución en el mundo en que la mujer va con su Juan. Bueno, la musicografía nos dice que hay varias canciones dedicadas a las mujeres que están luchando en la revolución, ¿verdad? Marieta, la Adelita, la Rielera, yo soy rielera y tengo mi Juan. Bueno, eso es importante, pero pues ese es simplemente una solidaridad con el varón. La mujer consciente de las desigualdades económicas, que no podían ni darle de comer a sus hijos. Aquel que tanto
Después, bueno, pues sobreviene el movimiento revolucionario y como todos sabemos, porque inclusive hay películas que se han hecho al respecto, que vemos con cierta frecuencia en la televisión, bueno, tenemos mujeres que no solamente pues van como dice la canción, ¿no? Yo soy rielera y tengo mi Juan. O sea, no solamente están junto a la tropa cocinando, curando enfermos, no sé, haciendo menesteres propios de la mujer, sino que hay quienes adicionalmente están en la trinchera. Hay coronelas, hay generalas, hay expedientes y fotografías documentados de estas mujeres que participan. Cuando le anuncian que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Yo quiero, por ejemplo, recordar a Margarita Michelena, que es originaria de Pachuca Hidalgo y que se fue a estudiar precisamente a México y a la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional, y que fue una destacadísima poeta, escritora, comentarista política. Margarita Michelena era una amante de la palabra. Bueno, pues la Constitución de 1824 considera a la mujer, evidentemente, para fines de sus garantías individuales, pero no están consideradas las condiciones de participación política que hoy en nuestra Constitución vigente sí tenemos las mujeres. Estamos hablando desde luego de un patrón cultural, generacional, que cuesta mucho trabajo remontar. En este tipo de inquietudes que se van dando gradualmente, hay muchas plumas de diversas mujeres. Para el caso del estado de Hidalgo, tenemos una profesora de educación primaria, la profesora Elisa Acuña Rossetti, cuyos restos descansan en la rotonda de Hidalguenses Ilustres. ¿Por qué? Porque justamente fue una de las primeras mujeres que escribe textos, no solamente ya dirigidos a mujeres, sino dirigidos a todos aquellos que la puedan leer, aunque ciertamente se enmarcan inicialmente en publicaciones de mujeres. Y hay otras muchas, por ejemplo, la maestra María Vargas de Ita, que nació en Zacualtipán, Hidalgo, en 1915, y a los 15 años, 28 años, ya estaba trabajando, digamos, en los años 30, y fue destacadísima porque no solamente fue importante en Hidalgo, sino a nivel nacional. Tuvo condecoraciones del presidente Miguel Alemán, del presidente Díaz Ordaz. Y entonces, finalmente, en 1947, se modifica la Constitución para que en efecto pueda haber la participación de la mujer, que pueda votar y que pueda ser elegida dentro del ámbito municipal, es decir, como regidora o como presidenta municipal. Pero si hablamos del ámbito cultural, el ámbito artístico, esto está innato en la mujer mexicana. La cuestión artística, bueno, a partir de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La 10ª musa en el siglo XVIII. De ahí para acá, la mujer tiene una participación muy, muy intensa en el ámbito artístico por su propia sensibilidad, ¿no? Y ya en el siglo XX destacan, por ejemplo, la poeta Elia Paz Rivera. Ella era su familia de Huichapan, su padre era el ingeniero Narciso Paz, ingeniero de minas. Las firmas que se recabaron de mujeres en apoyo al candidato hicieron que fuera posible finalmente. La mujer no votaba en ese momento para las elecciones de presidente de la República, pero sí podía recabar firmas y sí podían evidenciarle su apoyo al candidato Ruiz Cortines, que finalmente es el que, una vez que llega al Poder Ejecutivo de la Nación, promueve la iniciativa para que finalmente en 1953 se promulgue las disposiciones para que se pueda modificar la Constitución y que efectivamente las mujeres tengamos el derecho, no solamente para procesos municipales, sino también los estatales y los nacionales, de poder participar votando y de que efectivamente podamos ser sujetas de elección popular.
Sí, desde luego que hay casos emblemáticos. Creo que el de las dos primeras alcaldesas en 1952, Catalina Ortiz en Alfagayucan y Amparo Muñoz en Tasquillo, son desde luego una referencia muy importante. Aurora Espínola, la primera mujer regidora en la Asamblea Municipal de Pachuca, también en 1952, es un referente muy importante. También está, no digamos de mencionar, a doña Elisa Vargas Lugo, que nace en Pachuca, que se va a estudiar igual a la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras y estudia Historia del Arte. Y se está considerada la más importante doctora en Historia del Arte en México. Bueno, emblemática también, yo diría que es Julieta Guevara, la primera mujer senadora por el estado de Hidalgo. Emblemática Estela Rojas también lo es, y regreso a ella porque es, en términos prácticos, la primera mujer candidata a gobernador, precisamente cuando en 1975 desaparecen los poderes y el presidente Luis Echeverría la presenta como candidata en la terna para que el Senado elija al gobernador interino. Y luego está Xóchitl Gálvez, que es la única mujer candidata por un partido hasta ahora de la oposición que hemos tenido para ser gobernadora. Añadiría yo otro caso que me parece emblemático por ser la capital del estado, y es el de Geraldina García, que es la primera alcaldesa. Romper con la misoginia, con el machismo, con el patriarcado, se ha ido logrando, porque digo, ahorita ya estamos en el siglo XXI, 2013, y digo, si volteamos la mirada, te das cuenta que las mujeres están avanzando, y están avanzando junto con los hombres. Sigue costando mucho trabajo, porque en esta mirada optimista, digo, sí, ya hay una candidata a gobernadora, ya hay presidentas municipales, ya hay mujeres diputadas, pero si volteo para acá, sigue habiendo mujeres que mueren en cuestiones violentas, terribles por el simple hecho de ser mujeres, sigue habiendo mujeres que las casan sin preguntarles a los 12, 13 años, niñas que tienen hijos a los 15 años. Entonces, bueno, ¿cómo es esa situación? Pues yo sigo insistiendo, es la sensibilización. Pianista María Teresa Rodríguez, y es muy destacada, estudió aquí sus primeros años de piano y después pues al conservatorio. Y ha hecho una carrera, doña María Teresa Rodríguez anda ya a más de los 80 años, pues tiene 70 años tocando el piano. Está también la pintora y grabadora Cecilia Chester, que es de origen inglés. Ella, bueno, pues desde 1961 ha hecho exposiciones colectivas. También tenemos una cantante de otomí, porque en el Valle del Mezquital prevalece todavía la lengua otomí, la lengua ñañú, que además es una lengua muy bella, muy fonética, ¿no? Y entonces Consuelo Paulín, que nació por el año de 1935, se empezó a dedicar por 35 en la radio naciente de México, cuando empezó a nacer la W y la XQ, a cantar en otomí. También tenemos una escritora, María Amparo Escandón, que nació en Tulancingo. Bueno, es una mujer que ha sido nombrada por la revista Writer to Watch, que quiere decir escritor que observar, ¿no? Por la revista Newsweek en 1999. Esta es una mujer escritora, pero de altos vuelos. La pintora y escultora, también artista plástica, Ana Teresa Fierro, nació aquí en un pueblecito que está entre México y Pachuca, que se llama Tolcayuca. Está, digamos, lo que se llama en el Valle de Tizayuca, ¿no?
nació en 1926 y bueno, pues ella ha destacado mucho también porque fue ayudante de Diego Rivera en sus murales. Otro caso emblemático que debemos tener muy presente es el de la primera mujer que ocupa una curul en el Congreso del Estado. Es Olga Trevedan Cravioto, una abogada pachuqueña que es elegida en 1966 para integrar la 45ª legislatura representando al distrito de Apan. Y es emblemático también porque, según ella misma refiere, no termina su mandato, no termina el periodo constitucional porque se casa. Y estos aspectos también son importantes de tomarse en cuenta cuando hablamos del desempeño político de las mujeres, su vida familiar. Hay una actriz que se llama Rosa Furman. Rosa es de Pachuca, Hidalgo, y esta sí actuó en muchas obras de, no solamente de teatro, sino de cine, como Pedro Páramo, como Divinas Palabras. Ha actuado acompañando a Anthony Quinn, a Shirley MacLaine y a otros, a Robert Mitchum, actorazos de Hollywood, ¿no? Rosa Furman, pachuqueña, llegó a actuar en Hollywood y todo. La segunda senadora que tuvimos fue María Cruz García, y para ello tuvieron que pasar muchos años, pero fue un periodo muy breve. Es muy importante, como digo, que señalemos que la magistrada Marta Martínez Guarneros ha sido la primera mujer proveniente del Tribunal Electoral del Estado que se integra a una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, sí, efectivamente, ya tenemos la ley desde 1947 para que las mujeres puedan ser elegidas o bien como regidoras o bien como presidentas municipales. ¿Qué es lo que quiero remarcar? Que la ley exista no es lo único que hace posible que la mujer participe. Es el sensibilizar a esta sociedad de que crea en sus mujeres, que les puedas tú demostrar con el discurso, con el ejercicio, con la práctica, con la tarea cotidiana de lo que pueden ir logrando las mujeres. Creo entonces que una de las vías más acertadas para empezar a cambiar este patrón cultural tendría que ser la educación. Hoy tenemos las puertas abiertas. Una transformación que se logre de las mujeres dentro de estos ámbitos es muy compleja. Yo te puedo asegurar que las feministas más convencidas siempre tenemos un momento en que dudamos. Hoy lo que nos tiene que involucrar y llevar a que pueda crecer el número de mujeres participantes en emitir su voto y en poder ser elegidas, las dos cosas, bueno, es que efectivamente nos involucremos, ¿no?, en la lucha cotidiana, en la lucha de todos los días. Da vergüenza hablar de que el derecho al voto de la mujer se da a mitad del siglo XX, ¿no? En la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines, porque dicen, bueno, ¿y antes qué? ¿Cómo es posible que para esas fechas México tenía 130 años de ser país? Y ahora que estamos en el 60 aniversario del reconocimiento del voto a las mujeres, y cuando vemos que el recuento de estos 60 años no es precisamente para celebrarse, dejo una reflexión final en esta oportunidad. Y no quiero que sea el lugar común de una felicitación a las mujeres. Preferiría hacerles un llamado para que redoblen sus esfuerzos y de esa manera ocupen el empoderamiento, el lugar en las grandes decisiones que deben tener para beneficio de ustedes las mujeres y de nosotros los varones. Entonces estos 60 años que está cumpliendo el voto femenino, pues es muy significativo y en nuestro estado es muy representativo, ¿no? Hay nombres de mujeres que ya están ahí presentes, mujeres que han logrado muchas cosas para nuestro estado, entonces yo considero que esa participación política es significativa, que tenemos muchos retos, pero que estamos cerrando, ahorita podríamos decir, 60 años de una participación pues llena de orgullo, de presencia, pero sobre todo de inspiración, porque hay jóvenes que en este 2013 pues están considerándose no solamente ciudadanas, sino se están viendo en toma de decisiones para que nuestro estado mejore y obviamente pues nuestro país. Hace 60 años parecía un domingo más para la mayoría de las mexicanas. Sin embargo, hoy es un día histórico. Por primera vez,
cientos de miles de mujeres de todos los rincones de nuestro país salieron a las calles para ejercer un derecho fundamental, el derecho a votar, el derecho a elegir. Una conquista que no ha terminado, que la lucha sigue en pie en el día a día para conseguir igualdad de circunstancias entre mujeres y hombres. Se ha propuesto aumentar la cuota de género para asegurar la incursión de la mujer en la vida política de nuestro país. Pero hace falta más participación y más apoyo de la propia sociedad. La lucha continúa y hoy la llevamos a lo más alto en este 60 aniversario del reconocimiento del voto a la mujer. Lupita Vera, que está aquí presente con su servidor, dice en su ensayo, analiza la composición de las diputadas que hay en el Congreso del Estado actual. En total hay 9 mujeres y 21 hombres, o sea, 30% de hombres y 70% de mujeres, que es, según tengo entendido, lo que marca la ley. En este momento sí. Vale la pena retomar que en días pasados, el mes pasado, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, mandó justamente pues un decreto a la Cámara solicitando que el artículo 50 del Código del COFIPE, el Código Federal de Procedimientos Electorales, pueda ser reformado de tal suerte que estamos introduciendo las feministas, encabezadas de luego por el presidente de la República, para que podamos conseguir la paridad. Estaremos 50 hablando de 50%. 50-50. Así es. Luego dice que en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en total de magistrados y consejeros, hay 8 mujeres y 18 hombres, Es correcto. que es un 31% y un 69%. Aquí, bueno, pues también casi está un poquito más del 30-70% de que hablábamos. Pero dice Lupita, en su trabajo de ensayo, que me parece interesante, que es en los municipios del Estado en donde no está muy justo el porcentaje. Hay 6 presidentas municipales y hay 78 presidentes municipales, lo cual es 7% de porcentaje de mujeres y 93% de hombres. Esto sí está muy mal. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué lectura tenemos? Bueno, que todavía tenemos mucho trabajo que hacer, sobre todo en los municipios, y voy a decirlo, aunque a lo mejor me acarree algunas críticas, pero entonces quiere decir que en nuestros municipios todavía hay mucho machismo, y eso ya no puede ser. Coménteme algo, Lupita. ¿Cómo no, arquitecto? Sin duda tiene que ver con la heterogeneidad de nuestros 84 municipios. Ahí los liderazgos se construyen de manera local. Y ya ahí es donde puede observarse de una manera mucho más determinada, pues que la división sexual de trabajo y que los estereotipos de género, pues en las mujeres ahí en los municipios, pues estamos justamente enroladas al ámbito doméstico. Y estamos hablando desde luego de un trabajo doméstico no remunerado que la gran mayoría de las mujeres de este país desempeñamos. Está probado en las estadísticas que nos da el INEGI que los hombres trabajan en promedio 50 horas a la semana y las mujeres trabajamos 60. Si las mujeres tenemos que trabajar 10 horas más en promedio que los hombres, y estas 10 horas tienen que ver, insisto, con el trabajo doméstico no remunerado, muy difícilmente podemos tener tiempo para acceder a las actividades políticas y de representación y lo que ello implica. Las mujeres que se atreven o que nos atrevemos a incursionar en el ámbito social y político, de entrada estamos siendo marginadas.
socialmente, desde luego. Nos dicen, bueno, pues tú mejor dedícate a tu familia, mejor dedícate a tus actividades laborales. Y bueno, realmente está comprobado que la función pública no es compatible con la doble y triple jornada que las mujeres nos vemos en necesidad de desempeñar. De ahí que sea tan bajo el porcentaje de las mujeres que actualmente están ocupando un lugar como presidentas municipales en nuestro estado. Solamente 6 mujeres en nuestro estado. Bueno, en este caso, aquí hay una discusión muy grande. Es injusto que la mujer, aparte de participar ya en el trabajo, en la vida pública, se le adjudique arbitrariamente la labor de que tú tienes que arreglar la casa, arreglar a los niños, llevarlos a la escuela y hacer la comida. Yo creo que una de las conquistas de la liberación de la mujer deberá ser que el trabajo doméstico lo hagan ambos cónyuges, y que si el cónyuge es muy ocupado y tiene muchos ingresos, bueno, pues que pague para que alguien lo haga, para que la esposa pueda hacer el mismo trabajo que él hace afuera. Y que si no hay servicio doméstico, bueno, pues entonces entre los dos hagan todo. Yo en lo personal sí le entro a las labores domésticas cuando es necesario en la casa de ustedes. Y no me da ninguna vergüenza lavar platos, por ejemplo, hacer el baño a veces. No, planchar cuando no hay quien, mi esposo está ocupado o algo, plancho una camisa o me plancho un pantalón, no da ninguna pena. Pero sí, tampoco puede ser que dejemos que la mujer participe, sí, pero que no descuide la casa. No, pues entonces ahí ya no está parejo la repartición de los trabajos domésticos. Tiene que ser a la par. Veamos que así es ya en muchos países sajones, sobre todo, donde afortunadamente se le da más lugar a la mujer, o a la mujer se ha tomado su lugar. En los países sajones ya no existe el machismo que todavía hay en nuestros lugares, ¿no? Esa cosa que a mí me enferma mucho, de que llega a una casa, el hijo viene de trabajar y el papá le dice a la hija, dale de comer a tu hermano. ¿Pero por qué? Si la hija no es la sirvienta ni la esposa del hermano, que se dé de comer él solito, o que no podrá uno calentar en el horno o en la estufa, me refiero al microondas, o en la estufa, sus platos, su comida. No, dale de comer a tu hermano, que para eso eres hombre y tú eres mujer. ¡Qué tontería! Eso no refleja más que la falta de cultura que todavía hay en generaciones, sobre todo generaciones mayores. Hay una frase, Lupita, que a mí también me produce un gran malestar, que se usó mucho, sobre todo en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, que se decía así, decía la frase: mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. ¿Qué es eso? O sea que entonces la mujer no podía saber latín. El latín era símbolo de cultura. La mujer que sabía latín quería decir la mujer que es culta. Sor Juana Inés de la Cruz, la gran Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana del siglo XVIII, pues una de sus conquistas, bueno, en primer lugar, una de sus conquistas fue su palabra. Ella figuró, destacó y subió enormemente a través de su palabra. Pero era, yo creo que la primera luchadora social de este país, ¿no, Lupita? La primera feminista triunfadora. Así es, arquitecto. Justamente hoy, 12 de noviembre, un 12 de noviembre, Juana de Asbaje nace. Precisamente. Estamos grabando este día, amigos, aunque el programa lo esté viendo en otra fecha. Efectivamente, arquitecto. Pues yo me quedo desde luego con esa poesía maravillosa de Sor Juana, Hombres Necios. Justamente ahora que tenemos esta pandemia, como la califica la Organización Mundial de Salud, que es la violencia contra las mujeres y el feminicidio que desgraciadamente estamos sufriendo las mujeres de este país. Pues yo me quedo con ese poema de Sor Juana, ¿no? Justamente cuando una mujer ha sido violentada, llega frente a un juez y ¿qué hace el juez? Revictimizarla. Entonces, pues, dedicado para ellos, ojalá pudieran leer, para ellos y para ellas, porque también la misoginia existe en las mujeres, ojalá pudieran retomar Hombres Necios, donde precisamente Sor Juana dice, bueno, pues nos están culpando de lo que ustedes que provocan, porque si yo como mujer estoy vestida con una falda corta, eso no es una invitación a que me violen. No, claro que no.
el pleno ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres no es una invitación para que sean violentadas en su sexualidad, mucho menos para que sean explotadas sexualmente. Entonces, bueno, pues desde luego que Sor Juana Inés de la Cruz se adelantó a su época, como se adelantó también Olympe de Gouges, ¿no?, que justamente en el año 1790 pues hace la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y la Ciudadana y empieza con estas palabras: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Te lo pregunta una mujer. Esas palabras, arquitecto, que desde luego segura... ¿Quién son, Lupita? Olympe de Gouges, que justamente ¿Francesa? fue, así es, francesa, quien hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y que fue, eso lo declara en el año de 1790, y 3 años después, en el año de 1793, ella anticipó su muerte, porque ella dijo, si una mujer puede subir al cadalso, una mujer puede subir a la tribuna a exponer su palabra. Y bueno, pues se la cumplieron. 3 años después fue guillotinado, 23 de octubre, hace 220 años. Entonces, pues la lucha por los derechos de la mujer tiene siglos. Y es un asunto histórico, y el tardío reconocimiento de nuestros derechos políticos ha sido la causa de que el día de hoy todavía no tengamos esa paridad en las representaciones políticas que tenemos. Claro, claro. Esto de las representaciones políticas pues es un ejemplo, un símbolo, digamos una escala con la que se puede medir en cada estado, en cada región, en cada civilización, cuál es el grado de respeto a la mujer y a la participación de la mujer en la res pública, o sea, en la cosa pública, que dirían los romanos. Bueno, Lupita, pues yo la felicito mucho por su trabajo como feminista, por haber obtenido el primer lugar de ensayos y haber obtenido el premio que entregó el Instituto Estatal Electoral. Felicito también al Instituto Estatal Electoral por haber organizado esta conmemoración del voto a la mujer. ¿Algo con que se despida, Lupita? Muchas gracias, arquitecto. Pues la verdad es que sí reconocer que dentro de las instituciones públicas se está haciendo una gran labor de institucionalizar la equidad de género. Ojalá que todos los actores y las actrices se tomen esto verdaderamente en serio, porque estamos hablando de que cada vez que se violenta a una mujer, pues no nada más se le violenta a ella, es una tragedia humana. Esta tragedia lastima el tejido social y no nos podemos estar quejando de lo que estamos produciendo si no respetamos al 52% de la población de este país, que somos las mujeres mexicanas. Felicito particularmente al Instituto Estatal Electoral, no puedo dejar de decirlo. Creo que esta conmemoración no fue una conmemoración más, no fue una conmemoración hueca, fue una conmemoración con mucho sustento, porque a muchas mujeres nos movió a la reflexión y tuvimos la oportunidad de que nos concedieran hablar de nuestra realidad. Pues muchas gracias, Lupita, muchas gracias, amigos, muchas gracias por presenciar el programa, se fue muy rápido, pero platicamos muy a gusto con la licenciada Guadalupe Vera, que seguirá trabajando, por supuesto, y a lo mejor en otra ocasión volveremos a platicar con ella, porque ella va a seguir trabajando y nosotros también. Yo también soy un convencido de los derechos de la mujer, y les diré que un año gané un premio estatal de periodismo, artículo de fondo, con un artículo que se llamó La participación de la mujer en la construcción de la democracia, que está publicado y que la Fundación Latinoamericana me entregó un premio por ese artículo. Yo desde entonces, esto fue hace como 5 años, y siempre he escrito en favor de la mujer. Amigos, gracias por ver Revelando la Historia. Vamos a terminar el programa con la sección llamada Imagen del Pasado. Amigo, imagen del pasado en el programa Revelando la Historia. Mire usted, la calle de Matamoros en la ciudad de Pachuca. Tenemos aquí en primer plano este edificio donde ahora está una tienda que se llama Trico. Dicen que digo comerciales, pero ni modo, ese para identificar. Estuvo aquí la Cámara Nacional de Comercio y la Compañía de Luis Fuerza del Centro. Y abajo, después con el tiempo, aquí en la entrada había unas viejecitas que
tenían una tiendita muy bonita, muy surtidita, que no me lo vas a creer, pero estas personas mayores de 90 años, una todavía vive y está ahora en la calle de Mina, ahí tiene su tiendita, más de 90 años, conocen a todo Pachuca. Este edificio lo arregló el señor Pedro Liedo para poner ahí el Trico, la tienda. Después está también el Hotel de los Baños, que es este también está arreglado. Bueno, ahora todo está arreglado, ya lo saben, porque hicieron la remodelación de Pachuca y esta es una de las mejores calles y con la iluminación nueva que le metieron quedó maravilloso. Luego aquí tenemos lo que era el Casino Español, abajo estaba la Mueblería México y ya en la mera esquina, aquí en este edificio de una sola planta, ahora construyó ahí primero la Compañía de Luz, y luego ahora es de la Comisión Federal de Electricidad, en un edificio que al principio lo pusieron muy moderno. Algunas personas comentamos el asunto y parece ser que pues, tuvieron la gentileza de arreglarlo y adaptarlo al entorno de la ciudad. Aquí, en donde está mi mano, aquí está ahorita ya después la Blanca, aquí era la foto Bustamante, aquí la gente venía a tomarse las fotos de las bodas, de los 15 años, etcétera, pero ahora está ahí el restaurante La Blanca, que también ya es de una gran tradición. Me hago hacia atrás para que vea usted qué bonita foto. Aquí un coche de los años 40, 45, y aquí un camión, o sea, era un carro que le llamábamos de transporte, le cabrían unas 12, 13 personas con las que según esto iban, porque aquí está, ya no sé cuál mano, aquí está, dice aquí, México, Pachuca, Tulancingo. Estos autobuses o camiones o camionetas iban a Pachuca o a Tulancingo. Había estacionamiento en batería en la calle de Matamoros, toda la calle. Ahora la dejaron sin espacio de estacionamiento y es una pista de carreras de las combis que circulan ahí a toda velocidad. Más valdría dejar un área de estacionamiento porque estos edificios siempre lo tuvieron. Aquí está la foto, aquí está la prueba. Ojalá y las remodelaciones que hacen en el centro de la ciudad se apeguen un poco a cómo estaban las cosas antes. Esta es, amigos, imagen del pasado, el Pachuca querido de nuestros padres y abuelos. Muchas gracias por poner atención aquí a Revelando la Historia.